Bueno, buenas tardes de nuevo. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por arrimarse aquí a la charla con Javier Blanco, esta charla de debate que Javier tituló El advenimiento de la tecnopolítica y sus posibles bifurcaciones. Javier es doctor en ciencias de la computación, es docente, investigador, también es director de la maestría de tecnología, políticas y culturas que se dicta en la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, es una actividad que organizamos desde la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Podemos decir que forma parte de un ciclo más amplio que comenzamos el año pasado, que habíamos denominado Política y Futuro, en el cual participaron Alejandro Galeano, que charló un poco sobre su libro sobre por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no, y también participó Ezequiel Gato, hablando sobre las ideas de futuro. En esta ocasión, con Javier nos parecía interesante porque cuando lo escuchamos y leemos entrevistas o artículos siempre nos invita a repensar algunos prejuicios y prenociones que comúnmente a veces tenemos en torno a lo que es la inteligencia artificial o a las inteligencias, como a veces denomina Javier, a los algoritmos, a las tecnologías digitales, en cuanto a su relación con lo humano y por ende al ámbito de la cultura y a la política. En ese sentido, la apuesta de esta conversación era, bueno, abonar a un debate que nos permita pensar ensamblajes más virtuosos entre máquinas, humanos, tecnología y política, que abran así algunas posibilidades de construir futuros más igualitarios y emancipadores. Así que bueno, la idea era, Javier preparó una breve exposición donde va a hacer un repaso y después abrir los micrófonos, dialogar, preguntar. Hay estudiantes inscritos, así que bueno, anímense también a tomar la palabra, consultar, preguntar e intervenir. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y todas quienes se hicieron presentes, especialmente bueno, a Javier, que nos llevó el apunte para iniciar esta conversación. Te paso la palabra, gracias. Gracias, Andrés. Bueno, antes que nada agradecer a la Universidad de Rosario, que siempre es una universidad que yo visito frecuentemente, en otros contextos. De hecho, soy la persona que más participó en las jornadas de ciencia de la computación que organiza la Facultad de Ingeniería y de Ciencias Exactas. El año pasado hicieron un podio y yo estaba arriba de todo. Así que estuve siempre viajando y siempre yendo a Rosario, una ciudad que me encanta. Bueno, estamos así hoy, ya la próxima la haremos en presencia, espero, estamos cerquita. Bueno, y el título es un poco pomposo. Curiosamente, la palabra tecnopolítica, justo una colega hoy estaba haciendo una presentación y me preguntó el origen de la palabra. Me puse a buscar y no tiene un origen muy... Yo la acuñé yo mismo, digamos, pensando en el concepto nada más, y vi que no está casi la palabra en ningún lado. Hay muy pocos trabajos que la mencionan. Curiosamente, recién vi un libro que se llama sobre tecnopolítica, de un amigo español, Francisco Sierra Caballero, que acaba de publicar un libro sobre tecnopolítica. Pero es una palabra que casi no aparece en la literatura y no aparece en inglés, aparece solo en castellano, además. No existe Technopolitics, no vi nada parecido, o vi un artículo escrito por españoles en inglés donde hablaba de Technopolitics, pero no existe sino la palabra mucho. Bueno, pero vamos a tratar de entender a qué nos podríamos referir con eso y tratar de dimensionar un poco cuáles son las distintas miradas sobre esta cuestión. Entonces voy a hacer una especie de esbozo de algunos trabajos recientes que abordan la cuestión que podemos llamar de este vínculo constitutivo entre tecnología y política. Después de eso voy a tratar de contar un poco cuáles son los problemas esenciales que yo veo, no en los enfoques teóricos, sino en la realidad misma, y algunas posibilidades de cómo pensar el futuro a partir de ahí. No voy a dar muchas respuestas ni mucha orientación, así que no esperen tanto, simplemente voy a dejar abierto a que podamos debatir sobre eso. Si hay preguntas durante la charla, levante la mano tranquilo y cortamos, interrumpan, quiero decir, no hay problema con eso. ¿No? O sea, más allá que después dialoguemos en extenso, si tienen ganas de preguntar en el medio, adelante. Entonces voy a compartir una presentacioncita, esta creo, a ver si se ve bien, parecería que sí. Sí, ahí estamos, ¿no? Bien, el título era más largo que esto, ¿no? La idea de las bifurcaciones, después les voy a indicar por qué, ¿no? Pero
esta idea de tecnopolítica como un concepto híbrido, dual, o si se quiere, una conjunción de dos cuestiones que hoy parecen inescindibles, vamos a tratar de justificar esa idea, ¿no? Por eso esta idea de lo que de alguna manera se define una a otra, ¿no? Uno puede decir que la política siempre existió en la cultura humana, constitutiva, y por otro lado, también la idea de que la tecnología también siempre existió. Voy a tratar de mostrar también cómo la tecnología fue constitutiva del humano mismo, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es algo, o sea, este dibujo mutuo, vamos a tratar de justificarlo un poquito. Bueno, las distintas, creo que en las últimas décadas, 2 décadas, digamos, o un poquito más, pero no mucho más, ha habido una serie de miradas diferentes, radicalmente diferentes acerca de las transformaciones que las tecnologías, sobre todo las digitales de este tiempo, han transformado de una manera drástica la propia existencia de la cultura, la política y la humanidad misma, ¿no? Y hay un grupo importante, que uno podría decir que viene de antes, viene ya desde las primeras transformaciones tecnológicas del siglo XX, que los voy a llamar los tecnodistópicos, aquellos que ven en la tecnología una amenaza existencial, una posibilidad, digamos, de pérdida de una cantidad de cuestiones valiosas para la humanidad, ¿no? Voy a mencionar a dos nada más acá, hay muchos y tienen mucho predicamento también. Uno es el grupo terrorista, digamos, o casi Tikkun, un grupo francés que en el fin del siglo XX, principio del XXI, van a escribir, entre otras cosas, la hipótesis cibernética y van también a incentivar una resistencia violenta contra lo que ellos ven como un nuevo ordenamiento del mundo basado en las ideas de la cibernética, una forma de pensamiento desarrollada sobre todo en la década del 1940-1950, en la cual la idea de homeostasis, realimentación, ese tipo de cuestiones, serían hoy lo que constituye una forma nueva y más insidiosa del capitalismo, digamos, y del control del mundo. Lo menciono simplemente porque realmente tuvieron mucha influencia por ahí conceptual, más allá de que fueron un grupo, como digo, radicalizado, y que su propuesta política, digamos, era la resistencia de manera desmedida, quiero decir. O sea, la hipótesis cibernética era el mal y solo debía ser combatida, ¿no? Y por esto se entendía esta transformación tecnopolítica del mundo en un mundo donde las tecnologías tendían no ya al mero control, sino también a la propia, el propio autocontrol, ¿no? de todo el sistema. En esa línea, quizá, con otra mirada, un autor bastante conocido hoy, que estuvo en Argentina hace poco, Eric Sadán, va a plantear esta idea de la humanidad aumentada. Los últimos libros están puestos más en la línea del individuo tirano, y va a plantear una mirada dualista de la tecnología, de las tecnologías digitales, donde habría una idea de delegación de capacidades humanas a sistemas técnicos. Es decir, condensa una mirada de un antagonismo constitutivo entre los sistemas cognitivos humanos y los sistemas sociales y políticos humanos. Ese libro lo traduje yo, por eso yo introduje a Sadán en Argentina hace bastante, entonces por eso también lo tomo casi como un mea culpa de haber abierto una línea que hoy, con la cual disiento profundamente hoy, ¿no? Pero efectivamente estuvo ahora en la Feria del Libro Sadán, presentando el 4.º libro que han traducido en la misma colección, y donde se plantea esta idea de la delegación de capacidades humanas a sistemas algorítmicos. Algo que hace sentido, no es que no tenga sentido, solo que creo que es un mal punto de partida. Por otro lado, o sea, estos libros, La humanidad aumentada, creo que el original es también de 2003, 2014, por ahí. La hipótesis cibernética es del 2000, más o menos. Un movimiento completamente contrario a esto es el llamado aceleracionismo, ¿no? Hubo un manifiesto que escriben Alex Williams y Nick Sniczek, politólogos ambos, o economistas, creo que es Sniczek, y politólogo Williams, por el 2013,
que es el manifiesto de una política aceleracionista, donde es como la primera gran movida teórica que intenta trascender la teoría crítica y las miradas críticas sobre los estudios culturales, me parece, donde invierten en un sentido la carga valorativa de los análisis de la izquierda, digamos, ¿no? No voy a abundar mucho en esto, pero hay una propuesta de ellos de acelerar los procesos del capitalismo tardío como forma de apertura a novedades políticas importantes, y también van a rechazar de plano las formas de organización política de las izquierdas desde el siglo XX, como, sobre todo como inoperantes, no por injustas, sino por inoperantes, y que están de alguna manera no haciendo nada respecto a una transformación necesaria del mundo, y que entonces requiere otro tipo de ensamblaje políticos tecnológicos, ¿no? Curiosamente va a ser un movimiento que va a tener una fuerte izquierda inicialmente, sobre todo si seguimos con esta geometría de la política como válida, van a ser movimientos sobre todo de izquierda, se lo va a llamar la izquierda aceleracionista. William Sniczek mismo son parte de ello, heredero sobre todo de Nick Land. Pero a la vez va a haber una reapropiación desde las derechas también, lo cual muestra también que esta idea tan lineal de las posiciones políticas necesita ser revisada de manera importante, creo yo. Lo dejamos esto pendiente. En el año 2016, sobre todo, Cathy O'Neill, una matemática informática desarrolladora de sistemas de machine learning, que va a ser uno de los temas que va a estar hoy entrando y saliendo todo el tiempo, es decir, esta idea de aprendizaje automático, va a escribir este libro que es una linda paráfrasis o chiste, ¿no? Weapons of Math Destruction, en vez de Mass Destruction. En vez de destrucción masiva, destrucción matemática, pero que suena casi igual. Donde lo que va a hacer es un análisis. Ella desarrolló un montón de herramientas de Big Data, que lo llaman el Machine Learning, Big Data, y va a mostrar los sesgos, donde va a aparecer sobre todo esta idea de los sesgados, de que reproducen de alguna manera los prejuicios sociales, una idea muy común hoy, pero que en este libro va a estar condensada en una serie de ejemplos de educación, ejemplos del deporte, del mundo jurídico, ¿no? Donde esos sesgos, o de los bancos, esos sesgos tienen consecuencias directas y en general disruptivas de la vida social y sobre todo de las minorías o de los grupos políticos más vulnerables. Cómo eso afecta de manera negativa a todas esas cuestiones, ¿no? Y desde entonces Cathy O'Neill se dedica de alguna manera a análisis y militancia, ¿no? De alguna forma por otro tipo de sistemas, o incluso muchas veces por limitar la capacidad de los sistemas de Machine Learning. Es un buen libro, sigo recomendando de lectura. Creo que igualmente hay una mirada un poco, como diríamos, fatalista, que me parece que puede ser revisado un poco. Otro autor interesante de los que hoy están pensando estas cosas es Benjamin Bratton, que escribió en 2016 un libro muy lindo, muy interesante, se llama The Stack, la pila, ¿no? En The Stack, lo acaban de traducir el libro de Stack ahora, creo que Adrián Hidalgo lo acaba de publicar, lo está por publicar. Algo raro porque lo publica en una colección de filosofía que no tiene nada de cuestiones tecnológicas. Va a aparecer este libro traducido ahora, The Stack, donde Benjamin Bratton va a hacer un análisis profundo y muy informado, o sea, con mucha información tecnológica en particular, de la estructuración del mundo a partir de las distintas capas de las redes, ¿no? La idea de plataforma para Bratton va a estar asociada a la vez un sistema que tiene una dimensión técnica fuerte y una dimensión organizacional política, ¿no? Esas dos dimensiones son inescindibles y va a caracterizar la pila, es decir, lo que hoy constituye la infosfera del mundo o el mundo mismo, ¿no? A partir de estas capas, tierra, nube, ciudades, direcciones, interfaces y usuarios, cómo eso arma, ¿no? Toda una estructuración del funcionamiento de las plataformas en las cuales
existimos, básicamente, ¿no? Entonces, ese análisis está muy bien. Después, en 2019, va a escribir este libro más cortito, La Terraformación, que también está traducido por Caja Negra, donde el Destac no está traducido todavía, pero sí que lo están traduciendo. Bueno, eso sí, que se va a publicar ahora, pero Terraform sí está traducido por donde antes, y lo publicó Caja Negra, donde él plantea la idea de que hace falta urgentemente o sea, construir técnicamente un planeta sustentable. ¿No? Esa es un poco la hipótesis de él, ¿no? O sea, no hay alternativa de ningún retorno a ninguna forma previa de existencia del mundo, sino que hay que reconstruir el mundo técnicamente hoy, ¿no? Esa es un poco la propuesta, y de hecho, antes de la pandemia estaba trabajando en el Instituto Strelka de Rusia, ¿no? Lo dirigía, es un estadounidense californiano que dirigió un instituto en Rusia de justamente planificar el mundo, ¿no? Este instituto se cierra con la pandemia y no se reabre con la guerra de Rusia, así que eso queda, no sé bien cuál fue el devenir después de Bratton. Escribió un libro posterior a la pandemia también, que se llama algo así como La revancha de lo real, la venganza de lo real, The Revenge of the Real, y no sé bien en qué anda ahora Bratton con estas cosas. Después una autora trans australiana, muy interesante, que tiene varios momentos de su escritura y que quiero hacer un poquito de énfasis en ella. Mackenzie Wark, ese es su nombre, no tiene, son los nombres los apellidos de padre y madre, no tiene otro nombre, no sé si alguna vez tuvo. Pero Mackenzie Wark escribió en 2004 el Manifiesto Hacker, un excelente trabajo donde habla de una nueva clase social, la clase a la cual pertenecemos la mayoría de los que estamos acá, no solamente los hackers en el sentido informático, al cual también en parte pertenezco, sino el hacker como todos aquellos trabajadoras, que producen diferencias, no lo mismo, ¿no? Como el famoso trabajador creativa, es decir, los docentes, los artistas, los informáticos, una cantidad de trabajo que no está en la reproducción de objetos, sino más bien en la producción en la creación de nuevos objetos, ¿no? Lo informacional habilitó esto como una clase masiva, ¿no? Realmente. Y bueno, y después escribió este otro libro, mucho más recientemente, que se traduciría como El capitalismo está muerto, la traducción que hay una traducción hecha bastante mala. El capitalismo está muerto. ¿Es esto algo peor? ¿O hay acaso algo peor que la traducción? Un libro del 2019 donde va a plantear justamente estas ideas, que ahí las menciono rápidamente. Por un lado, primero la primera Mackenzie Wark, la del 2013, que va a escribir, encontré esto hoy, por eso lo pongo acá, una crítica al aceleracionismo, al manifiesto de Jackie Williams, y me gustó en la crítica escribe esto, que no es una crítica al aceleracionismo, sino a las posturas tecnopolíticas en general, y va a decir esto ella, ¿no? Dice que construir mejores futuros nos obliga a tener toda la infraestructura técnica que podamos, pero no es simplemente cambiar el propósito de las infraestructuras existentes, va a decir. Todos los cuales están basados en recursos extra expandidos y que usan la explotación laboral y los diseños dados. El primer paso para salir de esta, ¿cómo se dice? First step forward. De salir de esta disyunción, ¿no? En el lenguaje de la tecnología, de tomarlo disyuntivamente, ¿no? Esa disyunción tiene que ver con que no es ni una panacea ni una maldición. Hay una mirada sobre la tecnología, sobre todo en los ámbitos políticos, que plantea una mirada disyuntiva, es decir, o bien hay una tecnofilia y la tecnología nos va a salvar, el famoso solucionismo tecnológico que critica, por ejemplo, Morozov, y por otro lado, una especie de heideggerianismo tardío, en la cual la tecnología es el mal en sí mismo, ni siquiera es porque esté asociada al capitalismo o a un capitalismo depredador o violento, sino que es un mal en sí mismo, y la única manera es retirarse de ello, ¿no? Bueno, lo que dice es, siguiendo Stigler, un filósofo que vamos a trabajar también hoy, es un fármaco, dice, ¿no? Es decir, es a la vez
panacea y maldiciones a la vez, el fármaco es a la vez veneno y cura y remedio, ¿no? Es el idea de fármaco que viene de Platón y que va a retomar Derrida y Stigler, ¿no? La tecnología es un fármaco. En un grado puede ser tóxica, en general cuando empiezan las tecnologías nuevas suelen ser tóxicas socialmente, producen lo que uno llama una disrupción, pero también, como decía el mismo Heidegger, citando a Hölderlin, ahí mismo donde está el peligro, crece lo que salva, ¿no? Es decir, la propia tecnología es lo que da lugar a una terapéutica. Vamos a ver eso referido en particular a cómo Stigler ve la evolución de la forma de la memoria. Una tecnología que no es, esto es muy importante para mí y tengámoslo presente en toda la charla, una tecnología no es solo lo que hace, sino lo que podría hacer. Hay que pensar toda forma tecnológica en su encarnación actual, aquí y ahora, el Lich und Nunc, pero también en sus posibilidades, ¿no? Porque justamente, sobre todo las tecnologías digitales, son sobre todo una gran fuente de posibilidades, infinita en particular. ¿Qué puede ser peor que el capitalismo? Como dice Mackenzie Wark, bueno, va a decir, peor que el capitalismo va a ser una nueva oposición de clases vectorialista contra hacker. La clase hacker ya la describí, la clase vectorialista para Mackenzie Wark es algo peor que la clase capitalista, que es esta nueva emergencia de grandes corporaciones informacionales que no manejan ya los medios de producción, sino los vectores de circulación de la información, incluida la información financiera, ¿no? O sea, o los flujos financieros. En lugar de controlar los medios de producción, controla los flujos. Y esta nueva clase es la que hoy subsume a la clase capitalista como una clase que tiene que vender a ellos sus productos, ¿no? O sea, hoy no es el capitalismo el que ordena el mundo, sino el vectorialismo, según Mackenzie Wark en su último libro. Y de alguna manera lo que hacen es acumular asimetrías informacionales. Es decir, tiene una posición estratégica que les permite monopolizar hasta la atención y monetarizar las apariencias mismas. Es decir, los hackers producen un trabajo de diferencia, trabajos creativos, pero su aprovechamiento, monetarización y direccionamiento no está en sus manos, ¿no? De hecho, por supuesto que es una clase aún en sí, no para sí, ¿no? No es una clase que tenga conciencia de sí, ni mucho menos. Pero bueno, habrá algunas formas de toma de conciencia en este momento. Bien, con eso termino con Mackenzie Wark y quiero referir a este otro trabajo del 2020 que también tradujimos por una revista chilena, El Nooscopio, de Joller y Pasquinelli. Joller es más bien se dedica a la estética y Pasquinelli es un filósofo político. Y ambos van a plantear esto, ¿no? Hablan del nooscopio, es decir, van a plantear que el mundo algorítmico actual, sobre todo el machine learning, no son una forma de inteligencia, o no representan eso, sino representan más bien un instrumento de magnificación del conocimiento. Por eso el nooscopio, ¿no? Como el nos del conocimiento es percibido, aumenta la percepción de formas de conocimiento imperceptibles previamente. Eso es lo que, según ellos, y yo comparto bastante lo que dicen, o casi todo, van a plantear que estas formas de machine learning, esta forma de construir clasificadores estadísticos, permiten ver conocimiento que era invisible para el ojo de la mente desnudo, digámoslo así. Y este nooscopio, van a ver ellos, es una manera también de extractivismo de conocimiento. Comprimen el trabajo humano en los sistemas de machine learning, sobre todo los primeros, también, o la mayoría hoy si se quiere, lo que hacen de alguna manera es, a partir de un trabajo de clasificación realizado por muchos humanos, sobre todo en países más pobres, generan clasificadores que son capaces de apropiarse de alguna manera de ese trabajo. En ese sentido, tiene sentido hablar de un extractivismo de datos, ¿no? Sí, o extractivismo de trabajo cognitivo, ¿no? Lo cual es raro porque el extractivismo en general habla de recursos materiales, en cambio los datos y el trabajo cognitivo son reproductibles sin costo, entonces, o con un costo muy bajo. Entonces es raro el extractivismo de datos, pero tiene sentido desde este lugar, ¿no? De sistemas que son capaces de aprender de un conocimiento humano condensado ahí y luego reproducir eso en clasificaciones posteriores. No voy a entrar con esto, es un dibujito muy lindo, después les paso las referencias, pero es un dibujito donde van a analizar todo el proceso de Machine Learning,
con sus sesgos, sus apropiaciones, ¿no? Sesgos humanos, sesgos maquínicos, bueno, es muy bonito el trabajo que hacen ellos. Después voy a criticar un poquito igual. Y otro libro, por ejemplo, que ahora estaba mirando y leí justo antes de la charla esta, de un autor belga que está en Austria en realidad, Mark Kuckelberg. Kuckelberg va a plantear un trabajo de una filosofía política más bien al estilo anglosajón, como él mismo lo dice, ¿no? Si bien él es belga y ahora trabaja en Austria, va a plantear esta idea de una filosofía política basada en análisis de lo que él va a llamar tecnologías políticas, o que podríamos llamar tecnopolítica. Creo que es el concepto más parecido que encontré en inglés a tecnopolítica, que él lo llama political technologies, y lo va a analizar en clave anglosajona en 6 dimensiones, y donde va a decir que esas dimensiones no es que va a aplicar esas dimensiones de la teoría política a la inteligencia artificial, sino por el contrario, que la emergencia de sistemas tecnológicos que están transformando la constitución misma de lo social, lo subjetivo, lo político, requiere una revisión de todos esos conceptos, en la luz de estas novedades. Y él lo va a hacer en el libro de manera bastante efectiva, creo que es un libro altamente legible. Empieza con el tema de la libertad, las amenazas y la forma de la libertad, inclusive la idea del libre albedrío va a aparecer como una pregunta, ¿no? Que suele estar dando vueltas respecto del determinismo de las máquinas, quizás diga algo de eso al final. La idea de igualdad, en qué sentido estos sistemas profundizan las desigualdades, algo que se dice en muchos lados. La idea de justicia también, dice que en el mundo anglosajón la idea de igualdad no es no tiene muy buena prensa, y entonces se habla más de fairness, o justicia misma, o justice, como un bien, digamos, más accesible para el mundo anglosajón que la igualdad. La idea de democracia va a trabajar un poco en la democracia, de cómo hay formas nuevas de democracia y amenazas a formas democráticas. Incluso va a ser moderado, yo comparo esta moderación respecto de que, por ejemplo, las redes sociales, las famosas fake news y esas cuestiones producen un daño a la democracia. También va a analizar esas cuestiones. Va a tener un muy buen capítulo, para mí quizá el mejor del libro, sobre el poder, donde va a revisar la teoría Foucaultiana del poder, un poco de Deleuze, y pensar cómo si estos sistemas algorítmicos se enmarcan en una nueva lucha por disputas de poder y una nueva forma de poder. Vamos a decir algo también más adelante de eso. Y después la distinción humano en humano, que también voy a contar algo a posteriori. Pero bueno, es un buen libro que resume un poco estas discusiones respecto de teoría política y sistemas, inteligencia artificial, va a decir él, sistemas algorítmicos. Y va a decir esto, yo lo titulé Necesidad de una Real Technopolitik, una especie de Realpolitik tecnológica, de vuelta en esta misma idea que él dice, ¿no? Necesitamos más filósofos trabajando en esta área y más investigación en el nexo entre filosofía política y filosofía de la técnica, con suerte llevando a un pensar juntos, ¿no? Zusammendenken, un pensamiento conjunto en las dos dimensiones de la política y la tecnología, ¿no? Para mí ese es fundamental, porque si no, si instrumentalizamos las tecnologías de la política, o viceversa, pensamos la política como determinada por la tecnología, estamos pensando mal, va a decir Kuckelberg, y yo voy a suscribir mucho a esa idea. Necesitamos también, dice, y esta es la Realpolitik tecnológica, necesitamos más pensamiento acerca de cómo hacer que la política de la inteligencia artificial sea más participativa, pública, democrática, inclusive y sensible a los contextos globales y las diferencias culturales. Vamos a tratar de decir un poquito más de eso en lo que viene. Pero bueno, vamos a las cosas, ¿no? Ese era un poco un panorama muy sucinto, muy idiosincrático de las miradas sobre lo político que se pueden pensar hoy que se están pensando hoy en la esfera, digamos, de la ciencia política o la filosofía política del mundo. Por supuesto, muy poquito, ¿no? Hay muchísimas más cosas, ni hablar de, no sé, Donna Haraway, que viene empezó estas cosas hace mucho, Bray Doty o Catherine Hales, dos de mis favoritas en términos de la mirada sobre el pensamiento cibernético, digámoslo así, o lo post-humano. Bueno, hay muchísimas cosas para seguir pensando, pero bueno, mencioné esas como para indicar un panorama sobre el cual me voy a mover un poquito más en la charla. Vamos a las cosas, ¿qué significa? Pensemos un poco, ¿qué significa tecnología hoy?
Y retomo este autor, el Luciano Floridi, un autor, un filósofo analítico más bien, no del área política, sino más bien del área epistemológica, pero que tiene una obra completa sobre la cuestión informacional, y va a decir que la tecnología es una intermediación, un in-betweenness, ¿no? En principio entre un usuario, en términos generales, un usuario puede ser humano o no, y un apuntador, un prompter, ¿no? Algo que de alguna manera indica cosas a resolver o ciertas affordances, y ese vínculo es el vínculo tecnológico. Dicho esto en general, va a hablar de 3 momentos tecnológicos que es muy importante considerar. Por un lado, el primer momento, la tecnología como vínculo entre la humanidad y la naturaleza. La primera aparición tecnológica, inclusive, es previa a la humanidad como la conocemos, ¿no? La instrumentalidad que permite que la humanidad se constituya como tal. Stigler va a decir que lo humano aparece como introyección de una instrumentalidad previa al desarrollo mental, inclusive, o al lenguaje, ¿sí? Pero luego la tecnología se va a volver una mediación, una intermediación entre la humanidad y otra tecnología. Es decir, inmediatamente se va a convertir en eso. Apenas aparece, de hecho, el famoso hacha de sílex es un hacha producida por otra tecnología, es decir, va a empezar a haber tecnología que produce tecnología. El ejemplo típico de esto es el destornillador. Solo funciona porque hay tornillos, si no, no funcionaría. Si no, sería otra cosa el destornillador, ¿no? Entonces, es un vínculo entre la humanidad y la tecnología. Y esto, bueno, esto fue casi el desarrollo tecnológico, está la aparición de las máquinas, que va a empezar a no estar en este registro, y el tercer registro que aparece con las máquinas, pero que sobre todo va a aparecer con las tecnologías digitales, es lo que él llama tecnología de tercer orden. La tecnología como vínculo entre tecnología y tecnología. ¿Está bien? Es decir, el humano, la humanidad, sale del bucle, va a decir. La Internet de las cosas, la Internet misma, los sistemas, qué sé yo, las casas inteligentes. En un momento, esta idea, ¿no? Que ya ocurre, pero que uno tiene un asistente algorítmico que compra las cosas que faltan para cocinar, sin preguntar ya mucho, ¿no? Por ahí con preguntas. Eso está ocurriendo, de alguna manera. Entonces, este sería como el presente y futuro, y que produce cierta incomodidad, ¿no? La tecnología de tercer orden como vínculo entre tecnologías, donde la humanidad está como una parte de esto. O la humanidad está en tanto forma tecnológica, también como participando acá, ¿no? Bueno, como ahora acá nosotras que estamos en esta forma, ¿no? Y todos creemos que nos estamos viendo y hablando, pero bueno, estamos como estamos. Y según Floridi, yo creo que está bastante bien esto, él va a decir que, o sea, de nuevo, esto es cuánto peso le damos a la disrupción del presente. Floridi le da un peso equivalente a la aparición de la escritura, ¿no? Es decir, la escritura, ahí están las tabletas sumerias, implicó el paso de la prehistoria a la historia, ¿sí? Y las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, las ICT, que dice ahí, cuando terminan de asentarse como condición para el bienestar humano, dan paso de la historia a la hiperhistoria. ¿Es así? O sea, ¿estamos realmente en un momento tan drástico de cambio como el que fue la invención de la escritura? Pregunta que voy a intentar, yo creo que sí, pero es una creencia solo, ¿no? Es una creencia, y voy a tratar de justificar algunas ideas de por qué eso, y qué significaría eso para pensar la política hoy, ¿no? Sobre todo, si así fuera. Lo que hace Floridi también en ese libro es medir la información que ocurrió, y quiero hacer un recorrido muy rápido sobre esto porque es significativo. Va a decir Floridi que en 2003 se estimaban 12 exabytes producidos por toda la humanidad cultural, de cultura, ¿no? De información, ¿no? De lo que sea, escritos, películas, ¿no? Estamos en 2003, se había pasado un siglo de películas, ¿no? O sea, toda esa información eran 12 exabytes, es decir, 10 a 18 bytes es un exabyte, o lo que es lo mismo, 100.000 bibliotecas del Congreso, ¿no? Esa unidad de medida tan universal que tienen en Estados Unidos. Entonces, un exabyte son 100.000 bibliotecas del Congreso. Entonces, habían producido en la historia de la humanidad 100.000 por 12, es decir, 1.200.000 bibliotecas del Congreso, como todo lo que la humanidad ha producido de información en su historia, desde las cuevas de Altamira, o desde lo que sea, hasta ahora. Ahora bien, esto es un número, pero vamos a ver qué sentido tiene este número. De esos 12, 5 se habían producido solo en 2002. Es decir, se habían producido 7 hasta 2001 y 5 en 2002. Es decir, 2002 produjo más información, o casi tanta información, perdón, como toda la historia de la humanidad anterior. ¿Qué significa eso, no? O sea, ¿cómo se mide la información? Bueno, muchas preguntas acá, ¿no? ¿Y qué significado tiene para la humanidad esto mismo, no? Bueno, igual aparte de eso es solo
En 2018, antes de la pandemia, se producían 2,5 exabytes por día. Es decir, en 3 días se producía lo mismo que en toda la historia de la humanidad hasta el 2002. ¿Sí? Y esto también se estima que en 2025 se van a producir 463 exabytes diarios. Es decir, en 1 minuto y medio se va a producir lo mismo que en toda la historia de la humanidad hasta el 2002. ¿Está bien? ¿Qué significa todo esto? ¿No? ¿Qué hay acá? ¿Qué es esta información? Una pregunta que no voy a resolver, pero voy a decir un par de cosas. Y tiene mucho que ver con esto de los datos. ¿Qué es un dato? ¿No? Tantos datos se producen, pero ¿qué es un dato? Por empezar, esta es una primera idea, ¿no? La población creció de manera crece en esa línea de abajo, es una escala logarítmica, esto creo, para que sea tan lento el crecimiento, pero bueno, crece más o menos linealmente, pero respecto al crecimiento de la población, los dispositivos conectados a la red crecen exponencialmente. O lo que es lo mismo visto del otro lado, mientras que en 2003 el 90% de los dispositivos conectados a Internet eran humanos, en 2020 llegan a menos del 20%, mientras que el 80% de dispositivos conectados son dispositivos no humanos. Es decir, la información circula sobre todo entre dispositivos no humanos, que además producen información a velocidades superhumanas. ¿Sí? Así como Deep Blue le pudo ganar a Kasparov simplemente calculando más rápido, hoy Swordfish y AlphaGo o AlphaZero, los distintos sistemas de juegos, ya no juegan así, ni siquiera hacen falta la fuerza bruta, sino que simplemente reconocen patrones. Pero todas esas cosas obviamente pueden ocurrir solo a velocidades cognitivas superhumanas por muchísimos órdenes de magnitud. Y entonces así se genera la información. Y uno diría, bueno, pero eso es una información irrelevante para la humanidad. Bueno, claramente no. Claramente hay un cambio ahí, y un cambio en lo que significa esa información en nuestros mundos. Bueno, voy a, como siempre me entusiasmo y se me va el tiempo, pero no quiero poder charlar, por eso no. Pero bueno, vamos a algunas teorías más. Una es la de Bernard Stiegler, filósofo que se suicidó en 2020 también, que ha hecho cosas maravillosas en toda su historia filosófica, desde que robaba bancos y estuvo preso y estudió filosofía en la cárcel, salió apadrinado por Derrida, escribió una trilogía que se llama La técnica y el tiempo, maravillosa trilogía, y después es el primer filósofo converso, que pasó del postestructuralismo a decir que después del 92 hace falta otro tipo, o sea, el postestructuralismo ya no explica nada, ¿no? El primero que entendió y se convierte a un filósofo postdigital, digámoslo así, o algo así. No quiero usar términos que no le gustaría leer. Y para Stiegler, y esto es fundamental, esto lo escribe en el 94, pero efectivamente sigue valiendo para hoy, él va a decir que lo fundamental y lo que marca época es las formas de la memoria exosomática, las formas en que la memoria se exterioriza, o existe exterior al cuerpo y al cerebro. Por supuesto, la primera gran transformación fue la escritura, ¿no? Y en todos estos momentos, para él van a ser farmacológicos, es decir, van a tener un efecto tóxico de alguna manera y van a tener, por supuesto, su terapéutica. No voy a abundar, pero bueno, por supuesto, la escritura ponía en riesgo lo que él llama proletarización del saber, es decir, pérdida de los saberes, básicamente. Fue la denuncia de Platón y la prohibición de que entren a la República los poetas, es decir, aquellos que hacen un uso y una cultura de la palabra escrita. O sea, esa sospecha de lo escrito también es parte de la historia de la humanidad, por lo menos hasta Derrida. Y él va a indicar 3 momentos de la modernidad donde la transformación de la memoria exosomática tiene consecuencias drásticas para el ordenamiento político. El primero, la revolución industrial, de la memoria. ¿Por qué la memoria? Va a decir Stiegler porque es las trazas mecánicas escritas en las máquinas que de alguna manera escriben el gesto del obrero. Es decir, el saber hacer del obrero se proletariza, se vuelve parte de la máquina. Eso se traduce en términos políticos en la llamada subsunción real del trabajo bajo el capital de Marx, ¿no? Es decir, donde no solo se apropia de la plusvalía del obrero, sino que además crea las condiciones del trabajo mismo del obrero, ¿no? Bueno, y por supuesto que esta proletarización del saber hacer se condice también con un gran incremento de la productividad y por lo tanto con una mejora del mundo y con una nueva forma de disputa, ¿no? La disputa política por los medios de producción. La segunda va a ser la analógica, donde él va a decir que, bueno, es la fotografía, el fonógrafo y el cine, sobre todo. Sabemos mucho de esto, estudios culturales que indican cómo esto proletariza el saber vivir.
el saber vivir ya no se transmite más generacionalmente, sino a través de industria cultural, y también sabemos cómo disputar eso. Bueno, tenemos una gran bibliografía desde la obra de arte de la época de reproductividad técnica de Benjamin hasta Raymond Williams, tenemos, por decir dos momentos, o la Escuela de Frankfurt, un gran trabajo sobre industrias culturales y la manera de disputa, ¿no? Sobre esta cuestión, es decir, las terapéuticas para este fármaco. Y dice Stigler, estamos en una revolución digital que es básicamente generado por la autoproducción de trazas digitales. Esto que acabamos de decir. Y va a decir él, esto proletariza o automatiza el saber teórico. Es decir, corremos el albur de no poder teorizar más, básicamente, ¿no? O de que la teorización también sea algo que se está automatizando de una manera que es una pérdida de la capacidad de hacer teoría. No voy a abundar con esto, lo dejo ahí como para, no, solo para inquietar, creo que inquieta, ¿no? Pero hay muchas cosas para decir de esto, podemos hacer algún otro curso, charla o lo que sea. ¿De qué se trata el Machine Learning? Vamos a así, un salto brutal y expresemos cómo funcionan estos algoritmos. No voy a abundar mucho, pero quiero sí decir dos cosas que son fundamentales para entender de qué estamos hablando. Los sistemas de Machine Learning, como el ChatGPT o los distintos sistemas, básicamente, vieron que lo llaman algoritmos, ¿no? Es la peor palabra para poner. Si algo no son, son algoritmos. La idea de algoritmo viene de una historia desde Euclides hasta ahora, pasando por el mundo árabe, y el nombre mismo viene de los árabes del siglo X. Pero el algoritmo en general es un conjunto de pasos para resolver un problema. Los sistemas actuales, los clasificadores estadísticos, que son eso, no son estrictamente algorítmicos, pero es lo que se llama algoritmo en el mundo, en la opinión pública, ¿no? El algoritmo de Google, el algoritmo de reconocimiento de caras, el algoritmo que son clasificadores estadísticos. ¿Cómo funcionan? Tiene un proceso de aprendizaje, es decir, a partir de un conjunto enorme de datos. Por ejemplo, ChatGPT usa 1 billón de datos, 1 millón de millones de datos para entrenamiento. Se entrena, ¿qué significa? Aprende a reconocer esos datos, en el caso de ChatGPT, asociados a determinadas redes semánticas. Se aprende entonces a reconocer esos datos. Y el proceso de aprendizaje construye un programa, el programa clasificador que está acá, que reconoce datos análogos. Es decir, en particular puede reconocer que ciertas proferencias son lingüísticamente adecuadas y asociadas a una determinada red semántica, una determinada área semántica. Eso es lo que puede hacer ChatGPT o sistemas análogos. Y entonces pueden también usar eso para predecir o generar patrones similares. Una cosa que llaman redes adversativas, entrena a la vez dos redes, una de reconocimiento y otra que intenta hacer cosas que ésta reconozca. Así funcionan el GPT, que es Generative Pre-trained Transformer. Se llama, es el GPT lo que significa, ¿no? Es decir, se construye un clasificador capaz de reconocer textos adecuados y se entrena junto con eso un generador que le genera textos a ese clasificador. ¿Sí? Esa generación aparte tiene algunos procesos mucho más sofisticados, pero tampoco tanto, o sea, no es una tecnología muy sofisticada, es una tecnología de fuerza bruta también, ¿no? Esa fuerza bruta implica en que, como se genera con muchos datos, es capaz de producir una especie de media estadística de la palabra que sigue, asociada a un área semántica determinada. Un proceso que curiosamente se llama de atención. Atiende una parte de la red y en base a esa parte de la red va generando el sistema distinto tipo de... va produciendo, ¿no? La palabra que sigue. También, es decir, no es que hay ¿cómo sería? Algo preestablecido o premeditado. Va produciendo la palabra que sigue en base a una media estadística. Y por supuesto alguna función aleatoria para que no produzca siempre el mismo texto. Igual está la complejidad que sería muy raro que produzca siempre el mismo. Así que bueno, ese es el funcionamiento. Es decir, es un gran clasificador estadístico. En ese sentido, aprovecho que estoy acá y digo esto, hay un artículo en la revista Jacobin que me pareció bueno, que dice algo que dice una obviedad, pero que uno tiende a olvidarla cuando se enfrenta a estos sistemas, y es que, por supuesto que no tiene ninguna pretensión de verdad esto. O sea, no solo tiene pretensión de verdad, sino que no está asociado a ninguna idea de verdad. De verdad en tanto, por lo menos en tanto, como se dice, vinculación con el mundo, ¿no? En tanto representación del mundo. Sí tiene, y sí refleja, va a decir este autor, la ideología. Es decir, las creencias con las cuales se vive, de manera de manera estadísticamente promedio, ¿no? Es genial, nos da el promedio de lo que se cree cuando le pregunto algo. ¿Qué se cree en el mundo de tal cosa? Es lo que va más o menos a construir como texto.
y aparte lo comprime en un texto. No me da una serie de números raros, sino me lo comprime en un texto. Es realmente una forma de interactuar con un hiperobjeto, diría Morton, que sería el hiperobjeto ideología. Igual, más o menos eso porque ChatGPT en particular está tan tuneado por arriba, ¿no? 1000 programadoras se dedicaron a tunearlo para que la parte conversacional sea más amable, entonces no es exactamente, no está viendo el monstruo estadístico directo, que sería mucho más lindo de ver. Igual hay un montón de sistemas que se ve el monstruo estadístico directo, ¿no? Y está bueno eso, o sea, realmente es una gran herramienta, ¿no? Si de 1 billón de datos lo puede comprimir en un texto, nuestra capacidad para investigar a partir de eso se amplía muchísimo. Ahora, lo que yo digo, por lo menos, yo digo porque nos peleamos con mucha gente, hace poco una charla, para mí un error grosero e innecesario es antropomorfizar estos sistemas. Es decir, pensarlos en forma, como una copia, como una reproducción o como algo humano. O sea, son cognitivos, claro, generan conocimiento, tienen conocimiento, sí, todo eso. Tienen agencia propia, claro. Todas esas cosas sí, pero no parecida a la humana necesariamente. Si bien resuelven cuestiones que los humanos también hacen. Es decir, no hay para mí el problema está en poner lo humano como paradigma de algo, ¿no? Los humanos son una forma de conocimiento y una forma de conocimiento, esta es otra forma de conocimiento, que a veces es mejor, a veces es peor, a veces más rápida, a veces más lenta, a veces pierde, pero no es parecida, ¿no? No necesariamente es parecida. En ese sentido, bueno, este lo voy a saltear, hablaba de 2 tipos de inteligencia artificial, la vieja y la nueva, no me importa ahora. Sí quiero seguir un poco en lo político y contar este concepto nomás, que es uno de los conceptos de las bestias negras también del presente, ¿no? Que se habla mucho y se dicen cosas a veces muy buenas, a veces muy, muy tontas, pero que es un concepto que van a introducir 2 investigadoras belgas, Antoinette Rouroy y Thomas Burns, que se va a llamar gubernamentalidad algorítmica, basado en el concepto del último Foucault de gubernamentalidad, que Foucault también lo va a asociar correctamente a la constitución del neoliberalismo, ¿no? En el 82 creo que escribe esto Foucault, y que tiene que ver con desplazar la disputa política y el pensamiento de la política de la idea de soberanía y de lo estatal a las condiciones a las tecnologías de gobierno, ¿no? La gubernamentalidad va a estar asociada más a la circulación del poder en distintas formas sociales. Y la algorítmica va a tener, en 2013 van a escribir esto Rupert Burns, va a tener que ver justamente en este artículo Gubernamentalidad algorítmica y perspectiva de emancipación, va a tener que ver justamente con esta idea, ¿no? Van a decir, finalmente, llamamos gubernamentalidad algorítmica globalmente a un cierto tipo de racionalidad normativa o política que reposa sobre la recolección, la agrupación y análisis automatizado de datos en cantidad masiva de modo de modelizar, anticipar y afectar por adelantado los comportamientos posibles. ¿Sí? Muy reconocible esta idea en las preocupaciones del presente, creo yo, y en muchos análisis del presente, ¿no? Por ejemplo, no sé, las elecciones de Trump en Estados Unidos, previamente las de Macri en Argentina, la de Bolsonaro a través de WhatsApp en Brasil, la aparición de nuevas derechas o nuevos fascismos, ¿sí? Todo esto va a estar como asociado a esta nueva noción que parece también como un nuevo Leviatán, pero a diferencia del otro, sin cabeza, sino con muchísimos tentáculos y sin un centro, ¿no? Con lo cual lo vuelve mucho más difícil de enfrentar también o de comprender, inclusive, en este caso, y de dimensionar. Y esto, bueno, nos ubica en un lugar bastante distópico, creo yo, ¿sí? Entonces, lo único que quiero hacer ahora es bifurcar. Más allá de todo este recorrido, y que no fue todo distópico, pero que va en ese lugar, pensar caminos alternativos desde el pasado hacia el futuro de otra lectura sobre los sistemas tecnológicos. Voy a ser muy rápido con esto. Lo primero es decir que esto que cuando se habla de los algoritmos o el algoritmo inclusive, se suele hablar de algunos algoritmos particulares y asumir que sus propiedades son propiedades de cualquier algoritmo. Incluso el concepto de Rupert Burns, para mí, más allá de ser un concepto muy potente, está mal nombrado. No es gubernamentalidad algorítmica, es gubernamentalidad de los sistemas de Machine Learning. Porque si no, parece hacer pensar eso, que los algoritmos o las formas de tecnologías computacionales asociadas a los vínculos políticos van a ser siempre de esa calaña. Y no, ¿no? Los algoritmos son infinitos, como dije, y tienen infinitas posibilidades. Entonces, primera cosa es que evitar esa falacia de composición, ¿no? De que toda tecnología digital
va a tener esas propiedades. Para nada. Eso, primera cosa que hay que decir, y eso plantea una nueva plataforma de la cual pensar, plataforma conceptual, ¿no?, de la cual pensar. Yo creo que ni siquiera hay una tecnología digital, sino que es una metatecnología. Es un marco en el cual aparecen formas tecnológicas de manera mucho más rápida que en el pasado, se van transformando y cobrando forma de manera muy, muy eficiente, ¿no? Porque efectivamente un programador, programadora, con simplemente escribir un programa, eso puede llegar a todo el mundo de manera casi inmediata y ser usado en todo el mundo. Por eso, por ejemplo, ChatGPT, ¿no? Es un programa que su difusión fue inmediata y su uso hoy tiene consecuencias que nadie puede estar dimensionando todavía, ¿no? Simondon, un filósofo de la técnica que escribió en la década de 1950 sobre todo, va a decir esto que para mí sigue siendo una frase, con esto empieza el libro El modo de existencia de los objetos técnicos, y la voy a tomar casi como un eslogan, pese a la cuestión de género ahí mal puesta, pero dice: la oposición que se ha erigido entre la cultura y la técnica, entre el hombre y la máquina, es falsa y sin fundamentos. Solo recubre ignorancia o resentimiento. Enmascara detrás de un humanismo fácil una realidad rica en esfuerzos humanos y en fuerzas naturales, y constituye el mundo de los objetos técnicos, mediadores entre la naturaleza y el hombre. Esto que va a plantear, yo creo que inclusive más acentuado, todavía más enfatizado, es una condición actual que hay que tener en cuenta cuando pensamos que estos sistemas, en cualquier caso, ¿no? O esta frase que Dennett, este meme que Dennett repite de Dalbon, que dice que no se puede hacer mucha carpintería con las manos vacías, tampoco mucho pensamiento con el cerebro vacío. Vacío, ¿no? Sin nada, sin herramientas. Esas herramientas pueden ser materiales o culturales, va a decir Dennett en particular. Para Dennett los memes son herramientas culturales, las formas de memoria extendida, de mente extendida, son las formas materiales. O esto que dice Kevin Kelly, el director de Wired, una revista de difusión, va a decir: la misión de inteligencia artificial no es hacer una mente humana, sino explorar el espacio de posibles inteligencias. También me parece como otra mirada útil. Estoy diciendo cosas muy elementales, pero creo que ubican, ¿no?, un poco los desafíos que enfrentamos hoy. Voy a saltear un poco esto, pero lo voy a mencionar nada más. Stigler va a mencionar la idea de organología general, es decir, pensar una teoría de la vida técnica como procesos indisolublemente psicosociotecnológicos. Es decir, que las tres dimensiones son inescindibles para pensar el presente. Eso solo voy a decir de eso. Claro que Wilson va a decir, esto del medio me parece maravillosa frase, Edward Wilson es el fundador de la sociobiología, va a decir como en alguna crítica al mismo tiempo, en la misma época, dice: tenemos una civilización, ese es nuestro problema, con emociones paleolíticas, instituciones medievales y una tecnología cuasi divina. Esas tres dimensiones, esas tres formas de temporalidad diferentes, producen una serie de disrupciones actuales. Voy a saltear esto porque tendría que meterme mucho tiempo y quiero charlar con ustedes más. Criterios para entender las evoluciones organológicas, las evoluciones de esos ensamblajes psicotecnológicos que hace Stigler y su gente, que lo voy a saltear. Este muchacho Earl justo me invitó a un proyecto que se llama Disrupciones, y va a plantear una idea muy interesante, que es pensar hoy en los ambientes técnicos. Hoy ya no hay más objetos técnicos, hay que desplazar el pensamiento a ambientes técnicos. Así, por eso un pensamiento relacional de las mediaciones. Solo lo menciono. Y termino con esto de Mark Hansen, que dice, siguiendo a autores como Andy Clark y Catherine Hales, asumo la distribución técnica, cognición y percepción como una manera de entender los acoplamientos complejos entre humanos y máquinas, que son típicos de nuestro mundo contemporáneo, pero que han sido de hecho parte de la tecnogénesis humana desde el propio origen del humano. Es decir, no pensar en antagonismos y en sistemas técnicos humanos y sistemas no humanos, sino una distribución técnica de percepción y cognición, y que aparte es una constante dinámica. Termino con esto que fue parte de la invitación a esta charla. Los Borg son una raza de Star Trek que eran, por empezar, colectivistas, estaban todos conectados mentalmente, ¿no? Parte quizás era la gran bestia negra del liberalismo, ¿no? Es decir, las decisiones se tomaban colectivamente a través de una conexión mental directamente, y eran muy poderosos, ¿no? Y asimilaban otras razas. Y antes de asimilarlo decían siempre: la resistencia es vana, resistan es futile, ¿sí? Yo no creo que la resistencia sea vana, pero siguiendo a la misma actriz que aparece acá, que se llama 7 de 9, el personaje, por algún motivo apareció con esta remera alguna vez y me pareció como maravilloso.
la resistencia está sobrevaluada, va a decir Jerry Ryan. Y yo creo que es así, que frente a este momento histórico, no se trata de resistir estos sistemas, sino de crear alternativas, ¿no? de armar alternativas, de bifurcar, ¿no? Este es el libro de Stigler, que escribe, ya póstumo de Stigler, que escribe todo su colectivo, que es bifurcar, ¿no? El presente. Buscar futuros alternativos para los cuales las cuestiones están hoy, es completamente posible, creo yo, digamos, ¿no? Pero hace falta esto que decía Kuckelberg, un pensamiento conjunto de tecnología y política de manera urgente y localizada también. Es decir, hace falta la coevolución tecnopolítica como, me parece, el camino más promisorio para el futuro de nuestra sociedad, de nuestra humanidad como un todo. Bueno, planteando cosas y estamos. Gracias, Javier. Vamos a aprovechar para comprometerte a alguna vuelta acá a Rosario con lo que quedó por fuera. Aprovechamos eso y bueno, nada, mil gracias ahí por la exposición, por lo que preparaste para la conversación. Y bueno, como decía recién Javier, habilitemos ahí el espacio para opinar, debatir, intercambiar. Voy a poner esto, mira. No me la puse, pero bueno, pero tengo la propia remera de... Empiezo con alguna cortita, bueno, ya dijiste algunas cosas, pero por lo general, pensando en el campo de la política, de lo más llano, es decir, pensando en la acción, en la toma de decisión, por lo general las primeras respuestas ante el desarrollo tecnológico, cuando apareció la carta firmada por Elon Musk, por lo general desde el campo progresista, nacional y popular, siempre aparece por ahí la respuesta más rápida sería o regular o frenar, ¿no? Cuando aparece esta novedad o algunos elementos disruptivos, ¿no? Poner una regulación, ¿no? Todas intervenciones del campo jurídico, del derecho. Pensando en esta idea también que vos has trabajado de tecnodiversidad latinoamericana, ¿cuáles serían las claves en lugar de pensar en regulaciones o en frenos para recoger experiencias que puedan aportar a construir otra cosa, otro futuro en relación con la política? Bueno, que obviamente involucre el campo de la reflexión, el pensamiento y también el campo más de la intervención, la experiencia, que han sucedido algunos casos. Muchas veces se suele citar el famoso ejemplo chileno del 5, ¿no? Interrumpido, bueno, por el golpe de Estado que se le da a Salvador Allende, pero digo, hay algunas experiencias latinoamericanas de las cuales tomarse, valerse para pensar otra forma de acoplamiento entre sistemas y política, tecnología y toma de decisiones. Dos cosas sobre eso, Andrés. Primero, respecto de la carta y de la idea de regular o de detener o de pausar la inteligencia artificial, me parece que es, por un lado, ilusorio, ¿no? Imposible, por un lado. ¿No? Alguien decía, no me acuerdo quién, que, no sé, cuando se intentó regular la energía nuclear, la producción de energía nuclear, bueno, es más fácil, porque producir energía nuclear requiere instalaciones y realmente reconocibles, digamos, ¿no? Una infraestructura. Hoy yo puedo producir, esta computadora con la cual estamos conectados acá, podría producir tranquilamente mis propios sistemas de inteligencia artificial, digo, no, nada lo impide. Es casi imposible eso, ¿no? Por supuesto que no tengo acceso a 1.000.000 de datos, 1 billón de datos en tiempo real y poder de cómputo para procesarlos, pero puedo hacer 1000 cosas igual. Y si le pongo un poco de plata, puedo hacer muchísimas cosas, ¿no? Es decir, no es como detenible eso, no es fácil y no es regulable tampoco. Es decir, ¿hacen falta regulaciones? Claro que hacen falta, muchas, no es que no hagan falta, son necesarias, son completamente insuficientes, me parece a mí. O sea, yo creo que desde la política, enfocarse en las regulaciones es enfocarse en una batalla perdida. Por supuesto que hay gente que tiene que hacer regulaciones, ¿no? Los legisladores, legisladoras deberían ocuparse, y de hecho se están ocupando. Hay no sé, por ejemplo, el año pasado, o el anteaño, hubo una serie de charlas sobre estos temas en el Congreso de la Nación acá en Argentina, y hay un libro que salió sobre eso, con buenas ideas, por ahí, como todo, ¿no? Muy
muy atrás de lo que va pasando, pero están, ¿no? Hay una preocupación y está bien. Ahora, lo que yo creo es que no es regulable. Por empezar, porque nadie entiende bien qué hacen estas cosas, ni siquiera sus creadores, ¿no? Entonces, ¿qué significaría regular un sistema de IA para que no haga algunas cosas determinadas? O para que... No es fácil. Es casi imposible. Uno puede regular el uso de datos personales, eso está en camino, eso hay bastantes regulaciones más o menos buenas, a veces se aplican, a veces no. No es para mí, no sé qué significa, no quiero interpretar, pero el único país que prohibió el uso de ChatGPT en sus fronteras fue Italia. La Italia fascista hoy, ¿no? O sea, con un gobierno de ultraderecha, fue el que prohibió el acceso a ChatGPT dentro de sus fronteras. Por algo atendible que era que no había garantía de que no se usaban mal los datos personales. Pero bueno, igual, digo, es como interesante, ¿no? También, cómo esto articula diferente las posiciones izquierda, derecha, progresista de este campo popular, ¿no? Están renovando un poco las discusiones al interior de los espacios políticos tradicionales. Por supuesto que las derechas es mucho más fácil todo porque hacen negocio y ya, no tienen necesidad de preocuparse de una cantidad de cosas, ¿no? En general. Entonces también va a generar una facilidad de apropiación de estas tecnologías para esos fines. Ahora, si uno quiere realmente pensar sociedades futuras, requiere un poco más de elaboración, ¿no? Y en ese sentido, no abundé en eso porque no quería perder más tiempo o tenernos tanto tiempo con conceptos complejos, pero la idea de entropía, negentropía, antientropía de Stigler, justamente plantea esta idea de que la entropía, es decir, el desorden, va a estar asociado a la homogeneización del pensamiento, y en ese sentido el pensamiento localizado, propio de sociedades con sus propios fines y maneras de entender el mundo, es una manera de reducir la entropía, es decir, de generar alternativas, bifurcaciones futuras mejores, ¿no? Entonces, en ese sentido, 5 o CyberSyn, el proyecto de Stafford Beer en Chile, o los proyectos de Barsaschi en Argentina, o Darcy Ribeiro en Brasil, o sea, una cantidad de movimientos de integración del pensamiento político y tecnológico con otra tecnología y con otra política, pero que son realmente ejemplos de la década del 70 hasta el 80 quizá, que son ejemplos interesantes de lo posible en esos términos, de los posibles ensamblajes tecnopolíticos que hay que hacer hoy, pero asumiendo la radicalidad de esta nueva tecnología, que no es lo que pasaba entonces, ¿no? Según Stigler, el 92 fue el momento de quiebre, la aparición de Internet como tal. Y lo que vamos viendo hoy es algo que, la verdad que no es que valga la pena esto, pero lo predecíamos hace un tiempo, ¿no? O sea, nosotros venimos hablando de esto hace 6, 7 años y decíamos esto es lo que va a pasar, ¿no? Con los sistemas de Machine Learning, con la ubicuidad de la computación. No es una novedad para mí lo que estoy viendo cotidianamente. Lo que creo es que efectivamente es cada vez más urgente tener un proyecto tecnopolítico desde los espacios, digámoslo así, no quiero decir izquierda y derecha, de los espacios que buscamos un mundo igualitario, inclusivo, no sé, interesante, digámoslo también, ¿no? No sé, me parece que ahí hace falta, hay una urgencia política, como decía Kuckelberg, de poner en foco estas cuestiones. ¿Algún otros comentarios? Seguro debe haber muchos por ahí. Así que aprovechemos que Javier tiene un ratito más. Sí, vamos, lo que sea. Dale, Rodolfo. ¿Qué tal? Bueno, che, muy agradecido ante todo por la charla y bueno, creo que sería interesante organizar una jornada más extensa, no sé si la modalidad de un curso de posgrado o qué, pero donde realmente todo esto que disparaste pueda ser contenido distinto, ¿no? Yo me dedico a todo lo que es el tema de trabajo y organizaciones, ¿sí? Oh, qué bueno. Es esto, y me estoy interesando mucho y tratando de investigar y ayornarme, porque me lo encuentro en mi trabajo, o sea, académicamente trabajo en esto, pero también trabajo como analista, ¿no? En organizaciones. Acuerdo con vos en la cuestión de lo imparable de la cosa. Los seres humanos jamás hemos dejado de usar algo que podemos pensar e inventar. Así que las razones son profundas, pero sí, no creo que sea ni parable ni regulable. Ahora sí, yo pensaba en el campo de la ética, ¿no? Y de la sustitución. Porque
Yo, en todo lo que vengo estudiando, de la revolución industrial para acá, claramente hay un proceso de sustitución de mano de obra por tecnología. Y esto es mucho más radical, porque la primera fase o gran serie de sustitución de mano de obra por tecnología fue aquello que implicaba desgaste muscular, ¿sí? Pero ahora la segunda gran sustitución de esta época en transición es la sustitución de la necesidad de que alguien piense, de seres humanos que piensen, porque en uno de los gráficos que vos pusiste, disculpame, pero ahora no lo puedo repetir, pero que era tecnología, 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 ¿sí? Yo lo que voy viendo de manera creciente, como lo que hay, es que hemos llegado por primera vez a un sistema socioproductivo que puede prescindir del humano para seguir produciendo y generando negocios, rentabilidad y aumento de eficiencia, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay una cuestión que se pone en tensión con el tema de la ética. Por un lado, no veo cómo se pueda regular, y por otro lado, realmente la pregunta es tal vez un poco radical, ¿no? Y que viene de la... Vos usaste a 7 de 9 como personaje, yo soy un fanático de la ciencia ficción, seguramente por acá debemos ser varios, ¿sí? Ahora, todo tiende a la formación de una nueva inteligencia que caza de raya en la generación de una nueva especie, ¿no? Entonces, ¿cómo se juega eso? ¿Cómo está puesto en juego eso? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión de eso? Muy bien, buenísimo todo. Deme un segundito, que digo acá. Hay algunas preguntas, no sé vos, Javier, si preferís. Está Celina, Emanuel y el Economicasas, que levantaron la mano como prefieras. Primero, Rodolfo, pues se me van a escapar todas las cosas que me dijo. Mira, dos o tres cositas con eso. La primera, yo también dirijo un sindicato, así que mi preocupación por el trabajo es cotidiana, continua. Secretario general del Sindicato Docente Universitario acá en Córdoba. Y efectivamente es quizá uno de los problemas más urgentes y más complejos. Yo lo que creo, voy a dar una respuesta radical para eso también, que es el trabajo asalariado no va a poder seguir ordenando el mundo. Así, eso es lo que creo. Así. O sea, creo que es una interpelación a pensar otra forma de ordenamiento del mundo, de la distribución de la riqueza, que no puede ser más trabajo asalariado. Porque efectivamente, más allá de que uno pueda retransformar, habrá trabajo intermitente o trabajo, no sé, ¿qué produce valor hoy? Dado que las máquinas pueden producir valor. Bueno, algunos autores dicen que no, bueno, que Jocafensi va a retomar la teoría del valor de Marx y tratar de, no sé, pero no es tan fácil poder, ¿cómo diríamos? Tomar todo lo que esos valores hacen, digamos, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay que volver a pensar eso como un problema social global. No se va a poder resolver, como diríamos, localmente, me parece, creo yo. Pero bueno, eso es un problema, ¿no? Un problema político enorme que enfrentamos. Ahí, justo me están escribiendo acá del CSK, porque estamos en unas mesas, la del domingo va a ser en el CSK sobre justamente trabajo e inteligencia artificial. Va a estar Mariano Zuckerfeld, que es un sociólogo de estas cosas, Sofía Escacerra, que es un economista, y Gabriel Bauman, un informático. Van a estar dialogando sobre los desafíos de los problemas de esto de la inteligencia artificial asociado justamente al trabajo, ¿no? Como algo de las dificultades más grandes. Y respecto de lo otro, yo tengo una respuesta rápida, hay mucho para pensar ahí. Yo creo que el futuro es cyborg, ¿no? Al estilo 7 de 9. Es decir, no es una nueva especie en el sentido, o sí, es una especie híbrida la que viene. Ya somos cyborg, ¿no? Digo, fíjense ahora, estamos acá, ¿sí? ¿Qué importa si yo tengo el libro acá en papel de Stigler o lo mostré en la cosa? Digo, no, ¿esto es material o no? ¿Material dónde? O como decía, ¿cómo se llama este filósofo de la mente? El australiano, no me sale. Bueno, David Chalmers, ¿no? Que la realidad virtual es tan real como la realidad real. Es decir, que algo sea de bits o de madera, no cambia mucho, no deja de ser real, ¿no? Entonces, en un sentido, la idea de la integración cyborg es algo que ya viene de hace tiempo, solo que eso va a ir evolucionando, donde la parte exosomática evoluciona mucho más rápido. Es parte del desafío de construir mejores cyborgs, creo yo. Constituirnos con mejores cyborgs. Sí, Celina, seguías vos, creo, si no me equivoco.
Sí, gracias. Disculpen, apagué la cámara porque estoy con un problema en la conexión. Bueno, un poco adhiero a lo que dice el compañero Rodolfo Escalada. Creo que para aquellos que venimos del mundo del trabajo, la preocupación es importante. Y no sé si esto es una pregunta o una afirmación. En verdad, yo pienso que por las brechas digitales que hoy existen, por lo menos en la Argentina y entiendo que en el resto de la región también, la preocupación es si estos procesos no aceleran la segmentación social y la polarización, ¿no?, entre clases sociales. Definitivamente sí, ¿no? Eso está ocurriendo, sobre todo porque, digo, es claro que hoy la acumulación informacional se suma a las otras acumulaciones de una manera acelerada. Hay una aceleración de la ¿cómo sería?, de las diferencias sociales, ¿no? Aparte se percibe todo el tiempo. Frente a eso hace falta, ¿no?, alternativas políticas radicales, creo yo. No, es muy difícil de controlar eso. Hoy las grandes compañías informacionales son más poderosas que los estados en un sentido, o en algunos sentidos, ¿no? En otros no, pero en muchos sí. O sea, la distribución de poder hoy cambió y está cambiando. Aparte, es muy veloz el cambio, ¿no? No solo que cambió, sino que sigue cambiando. Entonces, inclusive hoy plantearse una alternativa es de convencimiento pronto, ¿no? Pero efectivamente hace falta construir eso. Y yo en ese sentido, me parece que también hay que dar. Mackenzie Ward, en el libro El capital está muerto, el capitalismo está muerto y algo peor, va a decir, mandemos a Marx al estante de los autores a estudiar, pero pensemos de nuevo, dice, repetir a Marx hoy desde un lugar dogmático es el peor favor que le hacemos al cambio del mundo, ¿no? Y eso es un problema para mí, porque por ejemplo, pensar que la revolución proletaria va a ocurrir desde los obreros industriales, no creo que nadie lo piense realmente, pero alguna gente lo repite eso, ¿no? Como vamos por la revolución y pasó un siglo, ¿no? Desde 1900, ya más de un siglo, ¿no? De 1917. Entonces me parece que necesitamos, ¿no?, una revisión de eso, porque una revisión de cuál es la lucha que hay que dar. Y en ese sentido ella sugiere alguna cosita, ¿no? Sugiere la clase hacker, bueno, hay cosas que pensar y disputas para dar con urgencia. Yo creo que por empezar, desde los espacios de lo que fue la izquierda, de lo que hoy creo yo es los movimientos igualitarios, no sé, de protección del mundo también, hay que juntar eso, hay que redefinir un nuevo horizonte deseable en política, ¿no?, que tiene que ver, lo podemos discutir, no digo que no tenga ninguna idea de cómo, pero que incluye estas dimensiones, las dimensiones de la igualdad, las dimensiones de la protección del mundo, las dimensiones de la heterogeneidad como un valor, no sé, varias dimensiones que son interesantes, que hay que reconstruir como horizonte de deseo político, creo yo. Y el deseo va a ser, me parece a mí, por eso la charla también está, tecnopolítico en su propia forma de armarlo. No sé si lo responde, pero creo que esa es la... ¿Quién seguía? Manuel, creo, de los que están... A ver, estoy mirando acá la lista. Sí, estaba Manuel, así que Dale. adelante nomás. No te escuchamos, no sé si estás sin sonido, pero no te escuchamos, Emanuel. A ver. Si no tenés micrófono, si no, Manuel, escribilo si querés. Claro, escribilo si no en el chat del costado y lo leemos ahí. No te deja hablar, dice, sí. Pero es un problema tuyo, me parece. Debes tener bloqueado vos. No creo que sea la página. Debes tener bloqueado el navegador. En el navegador tenés que habilitar que te deje acceder al micrófono. Por ahí tienes que entrar y salir de nuevo. Si no, escribilo acostadito mientras. Si no, ¿quién seguía? Si no, escribí la pregunta y la contestamos, la leemos acá. ¿Andrés estaba? Hola, buenas tardes. Hola, Andrés. Bueno, pues básicamente tenía como una, no sé si es pregunta o afirmación, como decía ahora la compañera. Bueno, básicamente yo me muevo, por ejemplo, mucho en el campo de la educación. Ante todo soy educador, trabajo en la escuela pública y trabajo en algunas ocasiones en la universidad con los pregrados. Y en ese contexto, pues, ahora pues,
no con miedo o pánico, como en algunas ocasiones se suele mencionar en cuanto al ChatGPT, sino más bien con cierta precaución. Entendiendo que el ser humano, pues, como arroja los últimos descubrimientos desde la neurociencia, la neuroeducación, es que el ser humano se mueve desde dos aspectos básicos, que es la corporalidad, lo físico, lo biológico, en relación con el conocimiento, ¿no? Pero el conocimiento se adhiere básicamente porque se hace a través del cuerpo. Y también porque hay una fuerte vinculación en lo social, en la socialización presencial, para ser más exacto, ¿no? Entonces, desde esos dos parámetros o fundamentos básicos para comprender, el aprender, el metaconocimiento, veo a ChatGPT pues justamente como un asunto a trabajar y abordar críticamente, ¿no? Crítico socialmente. Y hace un tiempo hice con los estudiantes un experimento para rectificar lo que yo ya había hecho conmigo mismo. Les di a los muchachos, en este ejercicio vamos a abordar 10 artículos académicos. Estos 10 artículos van a ser pasados por el ChatGPT y en base a ese compilado que nos entregue esta aplicación, el estudiante debería construir un nuevo objeto de conocimiento. El tema que surgiera de esos 10 artículos bases que obviamente previamente yo había leído. Y pues como no lo esperaba, los estudiantes entregaron propuestas de conocimiento completamente desenraizadas de esos 10 artículos originales. ¿Por qué? Porque la aplicación esta le ha entregado un desastre de resumen a cada uno de los estudiantes. Entonces, cuando uno entiende eso, o lo empieza a entender, en el caso mío particular, veo que, como también he escuchado a muchos de mis compañeros, especialmente en las universidades, que se les está dando como mucha, prioridad al trabajo en estos cortos meses al ChatGPT, sin tener en cuenta justamente que el ser humano en su largo arco vital de desarrollo requiere justamente estos dos elementos base, ¿no? Lo corporal y la socialización, y que con base a estas nuevas herramientas se están como dejando de lado, según estoy viendo yo al menos, acá en la universidad de mi país, se está dejando como de lado esos aspectos básicos que el ser humano sencillamente necesita eso. En su largo desarrollo necesita esos dos aspectos básicos. Era básicamente como esa duda, pregunta, afirmación que tenía por ahí. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Estás duplicado, aparte, qué interesante. La voz en un lado y la... Muy bien. Sí, bueno, pero justamente eso, ¿no? Vos estás acá duplicado, la voz en un lado, el cuerpo no, ¿no? La imagen tuya en otro y el cuerpo en otro. Me parece que justamente es parte, yo no creo que lo digital sea una duplicación del mundo o una representación del mundo. Es una superimposición sobre el mundo. Es decir, lo digital, o sea, acá estamos, pero vos estás en Cali ahora, supongo, dijiste, ahí en Colombia. Yo estoy acá en Córdoba, los compañeros están acá en Rosario. No sé, me parece que ahí hay una cosa que no es que se duplica, sino que lo digital permite una nueva operatividad sobre el mundo. Esa nueva operatividad, en este caso es simplemente comunicación, pero en muchos casos es otra serie de operaciones. De hecho, toda tecnología actual es una tecnología híbrida ya, ¿no? Una máquina de afeitar, un auto, no sé, creo que este termo es de los únicos que no tienen un chip adentro, por ahora. No sé, entonces funciona simplemente por geometría, pero en general toda tecnología está hoy atravesada por una forma de agencia digital. Pensado así, el ChatGPT no es más que eso, es una agencia digital que se incorpora, así como se incorporó el corrector de ortográfico o Wikipedia o lo que sea, pero claro, obviamente van teniendo efectos cada vez más drásticos. Entonces, no es que esa incorporación es inocua, tiene consecuencias importantes, pero efectivamente no hay que pensarlo, para mí de nuevo, como que eso va a reemplazar lo corporal o lo físico, sino que se integra con eso, es parte de eso. O sea, entender lo digital con su propia dimensión de funcionamiento en la cual lo físico
tiene otro rol. O sea, no es lo físico geométrico, no es lo físico, no es la causa y efecto, es otro tipo de causalidad y otro tipo de materialidad. Pero no es inmaterial y tampoco es separado del mundo. Entonces, yo lo pensaría desde ese lugar, sobre todo. Y gracias por el comentario. Sí. Ahora justo nos invitaron de la Secretaría Académica Universidad de Córdoba para que justamente enseñemos un poco de cómo entender estas cosas. Y eso también, eso que dije yo, de que son clasificadores estadísticos, también ayuda a entender de qué se trata y qué esperar, ¿no? Y qué significa un texto producido por uno de estos bichos, ¿no? O sea, todas esas cosas hay que entenderlas en esa clave, ¿no? Más allá que después nos ayuden por ahí a escribir. Yo escribo algo, lo hago yo la verdad que toda la burocracia la quiero hacer en ChatGPT o alguno similar. O sea, cuando tengo que hacer notas para pedir un aula, para juntarnos, bueno, que me la haga. Digo, no, ¿por qué querría gastar tiempo haciendo esas cosas? Pero sí, gracias, Andrés. ¿Quién seguía, Manuel? Ahora sí pudiste, a ver. Sí, hola. Genial, muy bien. Mi pregunta, bueno, voy a hacer dos preguntas al final que me surgieron también escuchando las de los demás. Por un lado, y primero, sí, respecto de la protección de datos personales de los usuarios, ¿hay alguna alternativa para proteger al usuario que no sea específicamente la regulación del uso de datos personales? Porque al final del día es como que se regulan los datos personales y se trata de hacer todo lo posible para que esté lo más protegido posible por ese lado, pero todo lo que usamos recolecta todos nuestros datos personales de todas las maneras posibles, con una letra chiquita en un punto muy escondido que nadie va a leer y que uno acepta porque si no, no te dejan usar el servicio. Con lo cual termina siendo una protección relativa que es un pasito más, pero que hoy por hoy le agregas un párrafo más a un texto largo que nadie lee y ya está. Eso por un lado. Sí, una alternativa de protección al usuario, más que nada. Y por otro lado, pregunta respecto de lo laboral, que vendría siendo, sí, más allá de que en los países con mayor grado de industrialización o de protección al trabajador, se va a ver probablemente una reducción de la mano de obra asalariada, si eso se va a traducir como un fenómeno global o, en parte, aprovecho un ejemplo que surgió ahora de estos días, de que la empresa de ChatGPT usaba trabajadores en condiciones de explotación laboral en Kenia, Uganda y la India para hacer limpieza de sus datos. O si va a pasar como pasó cuando empezaron a surgir la fabricación por robots y cosas así, que muchas empresas que se decía que iban a dejar de contratar asalariados para empezar a usar máquinas y no sé qué, empezaron en lugar de hacer eso a mover sus industrias a países que tenían menor regulación laboral para poder tener a gente en condiciones de semiesclavitud en lugar de usar las máquinas y la tecnología y todas esas cosas que tanto decían esas mismas empresas que iban a usar para mejorar la calidad de vida, reducir la planta laboral y demás, que en realidad se tradujo en uso de personas en condiciones de esclavitud en otro lado. Si yo supiera eso, Manuel, la verdad, no lo sé. Realmente uno puede esperar lo peor, ¿no? De este momento del capitalismo depredador. Lo voy a decir así. Vivimos un capitalismo de depredación del mundo, de depredación de las mentes inclusive, ¿no? Frente a eso hay una lucha política por delante. Yo creo que eso es clarísimo para mí. Esto respecto a la segunda pregunta, ¿no? Una lucha política que hay que delinear el campo de batalla, todavía no está ni siquiera delineado, pero es importante que lo delineemos, ¿no? Y en ese sentido, eso que está pasando con los datos o con esta esclavitud, digámoslo así, o semi-esclavitud de tareas cognitivas, es un momento que es complejo y que debería ser superado también, ¿no? Yo creo que efectivamente la pérdida de necesidad de mano de obra, que es una buena cosa, ¿no? Es una discusión que teníamos en un curso que dimos hace poco, era sobre las cabinas de peaje en España, que hoy están vacías porque se automatizó el peaje de las rutas. Bueno, ¿eso es bueno o es malo? Depende de cómo se mire, claramente, ¿no? Pero trabajar en una cabina de peaje, la verdad que es bastante mejor estar en la casa y cobrar lo mismo por estar en la casa, ¿no? Por ahí estudiando, que sería que estar haciendo una tarea completamente repetitiva en una cabinita de 2x2, que es 2x2, de 1x1. A eso me refiero también con
con la transformación global que está habiendo y que hay que abordarla como tal. Hay mucha gente pensando en esa transformación global, no es nuevo, desde Piketty hasta los filósofos, hasta, bueno, acá en Argentina también, ¿no? La idea de un ingreso básico universal está en la mesa de discusión. Yo creo que es indispensable eso. Tampoco es suficiente, pero es necesario, ¿no? Un ingreso básico universal que sea capaz de poner un piso sobre el cual la gente pueda crear sus propias ideas laborales, políticas. Y respecto de lo primero de los datos, sí, efectivamente funcionan más o menos. Ahí hay una disputa en lo formal y lo legal que es importante dar y se está dando. Yo trabajo mucho con la gente de Vía Libre, trabajamos sobre la nueva ley de protección de datos personales acá en Argentina, está cambiando para mejor. Hay esas leyes, hay formas muy obvias de anonimizar datos, o sea, los datos se pueden anonimizar sin problemas para generar todo el tipo de trabajo de inteligencia artificiales. Solo que hay que requerir eso y asegurarlo bastante. No es inmediato, pero bueno, son cosas que están encaminadas y son, sí, ahí coincido, disputas por la regulación necesarias y posibles. Las dos cosas, sí. Seguía Alicia y después Natalia, creo. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Bueno, Alicia. Nada, yo hace rato que vengo participando de reuniones de este tipo y tengo como un cortocircuito, ¿no? Es decir, me encanta y seguirá encantándome lo de Wilson, de los sentimientos paleológicos y las instituciones medievales, y ahí en eso de las instituciones medievales me caen todo el sistema de los sistemas jurídicos. Acá, salvo ahora que se habló de la protección de datos, el tema jurídico, se mencionan regulaciones, pero ¿en el marco de qué? ¿De marco de qué modelo de pensamiento? Toda la estructura legal está basada en la propiedad privada. Y hoy todo son redes, hoy todo es armado colectivo, son más bien tirando al conocimiento común y compartido. Y no veo, no sé, salvo la Fundación Vía Libre, por dónde hay trabajos de investigación y de procura de nuevos modelos jurídicos para un planeta diferente, para una sociedad distinta, para nuevos modelos de pensamiento. No sé si es una pregunta o un grito lo que estoy diciendo, pero en medio del GPT no podemos fotocopiar un libro todavía, por ejemplo, ¿no? Y el GPT está aprovechando el conocimiento planetario y el libro no se puede, ¿no?, compartir. Hay algo que está ausente en todo esto y que es la propuesta de nuevos modelos jurídicos también, ese debate, que no sé si lo estoy viendo en algún lugar, ¿no?, o me lo estoy perdiendo. Hay, por supuesto, sobre todo de distintos espacios políticos. Te pongo un ejemplo, digo, qué sé yo, el libro ese no lo podés compartir, pero Alexander Elbakian creó LibGen y está ahí toda la bibliografía necesaria que uno puede tener, que nunca pudo acceder en historia, gracias a una programadora kazajo-rusa que abrió el mundo cultural a todo el mundo, ¿no? Quiero decir, o sea, están las dos dimensiones siempre, ¿no? Vivimos o sea, el capitalismo está cada vez peor, sin duda, y con herramientas más sofisticadas para sostener sus propósitos, que son la apropiación del trabajo de otros, básicamente, ¿no? Eso sigue estando, o de las riquezas escasas del mundo. Pero también la resistencia, no me gusta esa palabra, lo dije recién, también los proyectos alternativos abundan, ¿no? Pero por supuesto siguen siendo no hegemónicos, ¿no? Si fueran hegemónicos tendríamos un mundo mejor. La cuestión es hacerlo hegemónico. Es conseguir una hegemonía de las alternativas. Yo creo que hoy hay que trabajar sobre las alternativas tecnopolíticas. Es decir, ver que, primero, la inviabilidad del capitalismo tecnopolítico, la inviabilidad en términos ambientales, cognitivos, sociales. Y que son concomitantes las tres, ¿no? No son separadas. Y esa inviabilidad tiene que estar de la mano de un nuevo horizonte de trabajo y por esa idea de bifurcación, una bifurcación del futuro que pueda recuperar esas cosas. Bueno, seguiré los caminos de Vía Libre porque de momento es lo único que me abre por ese lado. No, pero muchísimas gracias por este encuentro. Natalia, faltaba Natalia que había pedido la palabra ahí.
Sí, acá estoy también. No prendo la cámara porque tengo un poco de problemas de conexión. Bueno, primero agradecerte, Javier, por la charla muy interesante. Llegué tarde, pero creo que agarré lo más importante. Em, yo toco todo esto de oído, quiero decir, vengo de las relaciones internacionales, de ahí de la Facultad de Rosario. Y me empecé a acercar justamente con el tema de la influencia de los medios en las elecciones, en la influencia en los procesos democráticos, y un poco me fui acercando a la parte de la gobernanza de Internet. Entonces, me quedo pensando, porque claro, tal cual, como Alicia, no sé si esto es una pregunta o es como una, no sé, un disparador a algo. Me quedo pensando qué posibilidad de bifurcación o de una alternativa a la política como la conocemos, porque, no sé, por ejemplo, las redes sociales en su momento fueron las redes de la liberación en un montón de casos y después terminaron siendo instrumentadas o aprendiendo a ser más instrumentadas por la derecha y como que siempre hay una parte de la política o una parte de la política que sabe aprovechar las herramientas, entonces no sé si veo como una gobernanza de Internet o de los datos, o siguiendo pensando la política de la misma manera que la pensamos, digamos. Y todas estas tecnologías de pronto están como, no sé si amenazando es la palabra, pero cambiando las formas en que tradicionalmente, no sé, trabajamos, estudiamos y un montón de cosas, pero no la política en sí. No sé si Bueno, tiene sentido algo de lo que digo. tiene todo el sentido y te voy a dar una respuesta teórica, mira, justo, aprovechando las cosas que dije hoy, en dos sentidos. Por un lado, la mirada organológica, es decir, el tipo de vínculo psico-socio-tecnológico, ¿no? La constitución de la cognición y de las emociones paleolíticas, como decíamos recién con Alicia, las formas colectivas y también institucionales, medievales, y las formas tecnológicas se constituyen en conjunto, pero también de manera contingente, es decir, no son necesarias esa constitución, y por lo tanto, cuando uno piensa el momento actual que yo comparto respecto de esa mirada de preocupación o de amenaza, ¿por qué no? De riesgo en este momento, ese riesgo es contingente a esa conformación, ese acoplamiento o esas tres dimensiones que se constituyen conjuntamente. Es decir, acoplamientos diferentes, constituciones organológicas diferentes, dan lugar a políticas diferentes. Y eso no implica necesariamente o sea, ¿qué es lo que no implica? Que esta forma tecnológica en la cual existimos hoy sea concomitante con esta forma actual de organización política. Es decir, podría ser parte esa o una transformación de otras formas políticas y cognitivas. Eso es en ese sentido que me parece que es valioso pensarlo así. Y segundo, la otra cosa, de Walter Stigler, pensar farmacológicamente, es decir, las dimensiones de padecimiento, de riesgo real que estamos atravesando, de vuelta, no son necesarias, son un momento o una forma en la cual se manifiesta hoy este nuevo fármaco tecnológico. Dentro de esta misma tecnología hay también maneras de reconstruir eso de formas virtuosas y más aún de enormes posibilidades, sobre todo de lo posible, ¿no? O sea, y en eso como decían, ¿no? Las redes fueron en su momento una manera de reactivación democrática. No sé, pienso en una inmediata, el atentado en Atocha de Madrid, que implicó que gracias a las redes pudieron desvirtuar una operación de prensa del PP que decía que era la ETA, cuando en realidad había sido consecuencia de su intervención en Irak. Bueno, toda esa historia, digamos, ¿no? Mostraron una potencialidad que no fue la potencialidad de las redes, fue la potencialidad de ese acoplamiento del momento entre movimientos sociales españoles, un momento de la comprensión de la geopolítica y del terrorismo en ese momento y de la forma en que España se manejaba. Implicó un cambio de gobierno inmediato, casi. Fue justo antes de elecciones. O sea, no fue casualidad, ¿no? Antes de elecciones se hace ese atentado y pierde el PP esas elecciones que gana Zapatero, me acuerdo, ese fue el... Ahora, esos ejemplos son inclusive ejemplos para mí todavía elementales. Hoy los acoplamientos son mucho más complejos.
¿no? Entonces, hay también hay formas de resignificar esas tecnologías. Por ejemplo, ¿no? Una preocupación actual, tenemos elecciones hoy en Argentina, este año en Argentina, y la preocupación tiene que ver con el uso de los think tanks de la derecha, de las distintas tecnologías de análisis e intervención en redes sociales. ¿Sí? El famoso Fair Cambridge Analytica, no existen más empresas, otras 20 que hacen lo mismo, o peor, cosas peores. Y frente a eso hay una especie de resignación o de alarma de parte de los espacios populares. Bueno, estamos trabajando también muchos desde otro lugar y con otros objetivos. El objetivo no es hacer lo mismo, no es generar fake news o no es intervenir sobre las subjetividades, es recuperar las voces de los pueblos, es mostrar alternativas, es construir otro horizonte de significación. Estamos trabajando en eso, ¿no? Yo tengo un grupo que trabajamos exactamente en eso. Muchas gracias. Bueno, siendo las 17:40 y la larga exposición e intercambio, me parece que, bueno, agradecerle a Javier, no sé si alguien tiene algo más que agregar, si no podemos dar por lo menos por concluido este encuentro, seguiremos haciendo algunas otras instancias, seguro. Francisco está queriendo hablar, pero no se entiende, me parece. ¿Francisco? Sí. Sí, yo no soy de hablar mucho, pero bueno, la verdad que te quería agradecer, Javier, porque todas estas cuestiones que trabajaste me interpelan desde el año 2008. Con respecto por ahí a los autores que nombraste, me interesa los autores latinoamericanos que mencionaste, que algunos los escribí, quizás no lo escribí muy bien los apellidos, pero bueno. Con respecto a eso quería revalorizar un trabajo de un filósofo argentino que no conozco, pero que hablaba sobre la autonomía teórica de la técnica, que me parece que es lo que subyace filosóficamente como un entramado de cuestiones que están por detrás de esto, más allá de pensarlo de un modo distópico o de un modo más utópico. Y bueno, me quedo un poco con eso. Y bueno, para preguntarte específicamente, bueno, por cómo Latinoamérica puede a partir de otras tradiciones epistemológicas pensar esto que en Europa, por lo menos cuando anduve por allá, como que este exceso de la datología, cuando en realidad también, y esta es la pregunta concreta, porque te hice como 10, 12 preguntas, pero te voy a hacer una sola porque el tiempo es tirano. ¿Cómo podemos desde Latinoamérica hacerle entender al mundo europeo, al mundo anglosajón, que la complejidad abordada, si se quiere, desde un punto de vista más francés, de Derrida, los autores de constructivista, incluso el propio Edgar Morin, cómo poder lograr introducir una epistemología del sur en este debate teórico? Y creo que ahí vos tenés como para hacer ahí una apuesta. O sea, la sostenibilidad como un concepto difuso, pero que es real, para tratar de cuidar este planeta, no solo de las sequías que vivimos, sino también de cómo el entramado que genera hoy día casi la fusión de energía que estuvimos muchísimos años esperándola, acotada y también exponencialmente aumentada por la tecnología, genera. Entonces la pregunta es esa: desde las epistemologías del sur, ¿cómo podemos aportar este debate de la sustentabilidad a nuestro modo? Muy buena pregunta, no voy a poder responderla mucho, voy a decir un par de cositas nada más. Yo creo que tenemos que, como siempre, pensar desde donde existimos, donde pisamos, ¿no? Y pensar acá significa pensar desde nuestras historias, desde nuestra gente, ¿no? La gente real y concreta con la que compartimos. Solo eso ya implica una novedad, una diferencia del pensamiento. Por maldición o por lo que sea, nosotros conocemos el pensamiento europeo y no necesariamente viceversa. Un poco sí, pero bueno, no tanto. Yo creo que hoy Latinoamérica está surgiendo un pensamiento propio sobre tecnopolítica. Esta charla es parte de eso. Mucha gente cada vez va tratando de entender, y ese entendimiento está asociado a las condiciones de existencia, y que son diferentes, y a las historias. Y la historia nuestra, que es una historia conflictiva, una historia más de conflicto que de hegemonías, ¿no? Entonces, desde ahí, yo creo que está buenísimo poder construir nuestra propia mirada tecnológica. Por supuesto que vendrá de eso, bueno, hay que recorrerlo con buena fe y con un horizonte común a construir. Me parece que también es otra cosa que es Latinoamérica, no es Argentina.
Yo creo que tenemos una realidad muy similares en muchos sentidos, con nuestras diferencias, o también las propias, ¿no? Pero me parece que está bueno poder construir ese pensamiento y que va a tener algo para aportar también a una bifurcación válida para el resto del mundo. Te agradezco mucho por la respuesta y creo que sí, que va por el lado de la agroecología, incluso de generar una moneda latinoamericana que tenga en cuenta el respeto por la diversidad de la naturaleza, pero bueno, va a estar lamentablemente o no asociada a la tecnología, queramos o no. Así que bueno, te agradezco mucho, la verdad que me abriste un panorama de un montón de autores que nunca había tenido en cuenta, pero que me atravesaban el dolor de levantarme cada día y tener que mirar la alarma del teléfono, cuando la verdad que no es algo que cuando yo era más pequeño pensé que iba a suceder. Y bueno, el día a día que nos toca. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Bueno, gracias ahí a todos quienes se acercaron acá para escucharlo a Javier, para intervenir, y seguiremos encontrándonos en próximos encuentros de este estilo, o si lo logramos traer a Javier para acá también, y con también otros invitados e invitadas. Estamos a disposición para intercambios, nos escriben por mail y seguimos en contacto con todos quienes estén por aquí. Gracias. Genial, gracias Andrés, y gracias a todo el mundo por estar acá. Fue un gusto compartir. Nos vemos.